Mi querida, qué bueno que llegaste. Ponte cómoda para empezar. Ven más cerquita de mí, te voy a contar mi historia. Nací en 1964 en un pueblito del interior del sur de Argentina. Lo que voy a compartir contigo no es una historia fácil, pero es mía, con todas las alegrías y tristezas que Dios quiso darme. Soy hija de Tadeo Kowalski y de Juana. El nombre de mi padre era difícil para los argentinos pronunciar, pero él nunca quiso cambiarlo. Decía que cargaba en él la historia de toda la familia. Todo el mundo en el pueblo terminaba aprendiendo a pronunciarlo bien, de tanto que él corregía con esa paciencia suya. Las personas siempre comentaban cómo yo era diferente de mi madre. Salía mi padre, rubia, de ojos azules y con esa nariz marcada de la familia Kowalski. Era gracioso ver las fotos antiguas, todos los parientes del lado paterno, con esa misma nariz prominente y ese aire melancólico que parecían cargar desde Polonia. ¿Ya mi madre? Mi madre era una argentina preciosa, morena, con unos ojos color miel que parecían dos piedras preciosas cuando le daba la luz del atardecer. Su nariz era pequeña y delicada, bien diferente del mío, y tenía un cabello largo, castaño, que le llegaba hasta la cintura. Cuando era pequeña me quedaba horas sentada detrás de ella, peinando todo ese cabello sedoso. Ella me enseñó a hacer hermosas trenzas entrelazadas, y cada mañana me despertaba el sonido de su cepillo deslizándose por esos mechones dorados que brillaban como hilos de oro al sol. Si aún no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse ahora. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción ahí abajo. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Su like es fundamental para mantener este trabajo vivo aquí en YouTube. Nuestra casa quedaba en un terreno grande, herencia del tiempo en que el gobierno daba tierras a los inmigrantes. Era una casa de madera maciza, con una galería al frente donde pasábamos las tardes escuchando el canto de los venteveos y el murmullo del viento entre los álamos. En el patio teníamos de todo: huerto, gallinero, chiquero. Mi padre trabajaba la tierra, plantaba todo lo que podía, y mi madre cuidaba la casa, pero también ayudaba en la siembra cuando llegaba la época de cosecha. La vida era otra en aquel tiempo. Ni televisión teníamos, solo una radio vieja que mi padre encendía por las noches para escuchar las noticias de Buenos Aires. Las calles eran todas de tierra colorada, y cuando llovía... Dios mío del cielo, se volvía un barrial que no se podía caminar. Pero, ¿saben qué? Éramos felices asimismo. Teníamos las fiestas de la iglesia, los bailes de la comunidad. Todo el mundo se conocía, se ayudaba. Nuestra región tenía muchos polacos, como nos llamaban. Era gracioso ver cómo todo se mezclaba. La comida, la manera de hablar, las costumbres. En la mesa de casa teníamos pierogi y locro, y mi padre hablaba español con ese acento fuerte que nunca perdió. Esas erres que rodaban como el trueno en las tardes de tormenta. En casa era así. De un lado las historias de Polonia que mi padre contaba con los ojos brillosos de nostalgia. Del otro las historias de Argentina que venían de la familia de mi madre. En Pascua pintábamos huevos y bendecíamos la comida al modo polaco. Pero tampoco nos perdíamos una fiesta patria con empanadas y asado al asador. Saben, éramos una familia grande. Éramos 4 hermanos. Pablo, que era el mayor. Después venía José. Después yo. Y por último Antonio, al que le decíamos Toñito. Todos salimos parecidos a mi padre. La sangre polaca es fuerte, decía él. Y tenía razón. Todos teníamos esos ojos azules que parecían pedazos de cielo, y ese cabello dorado que bajo el sol de la pampa brillaba como trigo maduro. Nuestra casa siempre estaba llena de ruido, de risas, de correteadas. Mi madre decía que los hijos son como las palomitas de maíz. Uno hace saltar al otro. Pablo siempre fue el más responsable. Ayudaba al padre en el campo desde pequeño. Tenía esas manos callosas de hombre trabajador,
aunque apenas tuviera 12 años. José era más callado. Le gustaba quedarse en los rincones leyendo esos libros que conseguía prestado del maestro del pueblo. Yo me quedaba más con mamá, aprendiendo las cosas de la casa. Y Toñito. Ese era el mimo de todo el mundo. El Benjamín de la familia. Mamá era el centro de nuestra casa. Todo pasaba por ella. Bien tempranito ya estaba de pie, encendiendo el fogón a leña para hacer el café. El olor del pan que horneaba atravesaba la calle. Y de vez en cuando aparecía una vecina con la excusa de pedir una taza de azúcar, solo para ganarse un pedazo de pan calentito que se deshacía en la boca como manteca. Ella tenía una manera especial de hacer las cosas. Cuando lavaba ropa en el lavadero, cantureaba esas canciones antiguas que su abuela le había enseñado. Canciones que hablaban de amores perdidos y tierras lejanas. Su cabello largo se balanceaba mientras retorcía las sábanas, y yo me quedaba ahí sentada en un banquito, apenas admirando cómo sus manos delicadas podían ser tan fuertes. A veces se prendía unas flores silvestres en el cabello, de esas que recogíamos en el campo. Margaritas blancas, violetas pequeñitas que perfumaban el aire. Se veía aún más hermosa, como una virgen de esas que se ven en las estampitas de la iglesia. No teníamos mucho, pero nunca faltó comida en la mesa. Mamá también ayudaba en la siembra, pero siempre se las arreglaba para estar en casa cuando volvíamos de la escuela. Siempre había un café con algo esperando, aunque fuera solo polenta con leche o mate cocido con pan casero que sabía a gloria. Recuerdo que ella cosía nuestras ropas en una máquina Singer antigua, de esas de pedal. De noche, después de que todo el mundo había cenado, se quedaba ahí cosiendo a la luz del farol, porque la luz eléctrica era débil y seguido se cortaba. Me hacía vestidos con los retazos que sobraban de la tela que las vecinas le traían para coser. Sus dedos se movían con una precisión que parecía magia, creando milagros con cada puntada. En 1973 fue el año que cambió todo. Yo tenía 9 años. Fue tan de repente que hasta hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir cómo el mundo se desplomó bajo mis pies, como si fuera un terremoto silencioso. Mamá empezó a sentir unos dolores fuertes, unos dolores que la dejaban pálida como papel, retorciéndose en la cama con las manos apretadas sobre el vientre. Papá la llevó al pueblo grande, al médico. Cuando volvieron, ella estaba diferente, más callada, como si hubiera visto algo que la había asustado para siempre. Empezó a adelgazar, a perder ese brillo que tenía, esa luz que iluminaba toda la casa como si fuera un sol pequeñito. Nosotros no entendíamos bien qué estaba pasando. Los adultos hablaban en voz baja, en susurros que se cortaban cuando nosotros nos acercábamos. Había un peso en el aire, como esas tardes antes de las tormentas grandes, cuando el cielo se pone amarillo y los pájaros dejan de cantar. Una mañana de domingo, nunca voy a olvidar. Ella no pudo levantarse para hacer el café. Esa fue la primera vez en mi vida que vi el fogón apagado a las 6 de la mañana. Papá nos mandó quedarnos en el cuarto, pero yo me escapé cuando las vecinas empezaron a llegar, todas vestidas de negro como cuervos, con esa cara de pena que tienen las mujeres cuando saben que algo terrible está por pasar. Esa tarde nuestra madre partió. El velorio fue en nuestra propia casa, como era costumbre en aquel tiempo. Sacaron la mesa del comedor, arreglaron todo. El olor a café se mezclaba con el olor fuerte de las velas y de las flores que cubrían cada rincón de la sala. Había tantas flores. Todo el mundo que llegaba traía más. Yo me quedé ahí parada en un rincón de la sala, mirando esa escena que no tenía sentido ninguno. Mi madre ahí tan quietita, tan hermosa, parecía de verdad que estaba solo durmiendo. El vestido azul que tenía, ese que guardaba para las ocasiones especiales, alguien había elegido para vestirla. Su cabello estaba todo arreglado con las flores que tanto le gustaban, margaritas blancas que parecían estrellitas en su pelo castaño. No podía llorar.
Las personas pasaban la mano por mi cabeza, hablaban cosas que yo ni escuchaba bien. Yo solo me quedaba ahí esperando. En mi cabeza de niña tenía la certeza absoluta de que en cualquier momento ella iba a abrir los ojos, se iba a levantar, y todo el mundo iba a ver que era solo un sueño más largo de lo normal. Tal vez, si me quedaba ahí bien quietita, sin hacer ruido, ella despertaba más rápido. Pero fue en el cementerio que la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Cuando vi a los hombres tomando ese cajón, llevándola hacia ese agujero oscuro en la tierra, ahí sí me dio una desesperación tan grande que empecé a gritar. Me agarré de las piernas de mi padre. Le rogaba que no dejaran, que no hicieran eso con mi mamá. Pablo me sujetó fuerte, pero yo me debatía. Lloraba tanto que apenas podía respirar, hasta que el aire me faltó y todo se volvió negro. Fue la primera vez que vi a mi padre llorando delante de todo el mundo. Ese día, ese maldito día, se acabó mi niñez para siempre. Solo fui a entender bien qué había pasado con mi madre mucho tiempo después. Ella había perdido un bebé, estaba embarazada otra vez, sería nuestro hermanito menor. Pero tuvo una hemorragia fuerte, y después, cuando llegó a casa, tuvo complicaciones que su cuerpo ya débil no pudo soportar. ¿Cuántas madres perdimos así en el interior por falta de atención médica adecuada? Si fuera hoy, con los antibióticos que hay, los hospitales mejores, quién sabe si se habría salvado. Pero en aquella época, en nuestro rincón de Argentina, la vida era más dura, principalmente para las mujeres que parían sin doctores, solo con parteras que hacían lo que podían con sus manos temblorosas y sus oraciones susurradas. Después de enterrarla, la casa se quedó diferente. El silencio parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Papá trataba de hacer las cosas como podía, pero no era lo mismo. La comida nunca tenía el mismo sabor, las ropas nunca quedaban bien lavadas. El jardín empezó a morir de a poco, como si las plantas también extrañaran las manos delicadas de mamá. Pablo, con apenas 13 años, trataba de ayudar como podía. Sus hombros pequeños cargaban un peso que no le correspondía. José se cerró aún más en sus libros, como si las palabras escritas pudieran construir un muro entre él y el dolor que nos rodeaba. Toñito, pobrecito, era muy pequeño. Tenía solo 5 años. Llamaba a mamá de noche, y su llanto quebrado me partía el alma en pedazos. Y yo trataba de hacer las cosas que veía hacer a mamá. Ella me había enseñado mucho. Siempre decía que toda mujer debería saber cuidar una casa para cuando se casara. Entonces ya sabía lavar ropa, planchar, cocinar algunas cosas simples, hasta hacer pan. Ella había empezado a enseñarme, sus manos guiando las mías mientras amasábamos juntas esa masa que olía a esperanza. Recuerdo que al día siguiente del entierro me desperté temprano. Fui a la cocina, encendí el fogón a leña, igual que veía hacer a mamá todos los días. Hice un café cortado, corté el pan que las vecinas habían dejado. Cuando papá y los muchachos despertaron, la mesa ya estaba puesta. Papá me miró con una expresión tan triste que me dolió en el pecho. Pasó la mano por mi cabeza y dijo: «Mi hija». No habló más nada, pero entendí que estaba orgulloso y triste al mismo tiempo. De ahí en adelante fui haciendo lo que podía. Lavaba la ropa de los muchachos, arreglaba la casa, hacía comida simple. No era igual a como lo hacía mamá, claro, pero alcanzaba para que pudiéramos seguir viviendo. Papá a veces trataba de ayudarme, pero él no sabía mucho de esas cosas de casa. Pasaba más tiempo en el campo, trabajando doble para compensar que mamá ya no estaba ahí para ayudar en la cosecha. Las vecinas venían de vez en cuando. Me enseñaban cosas que yo aún no sabía hacer bien. Doña Carmen me enseñó a hacer polentas sin que se formaran grumos. Doña Rosa me mostró cómo sacar manchas de la ropa con jabón casero y sal gruesa. Yo aprendía rápido.
Tenía que aprender, ¿no? No había otra opción. Fue un tiempo muy difícil para todos nosotros. Tuvimos que aprender a vivir de una manera nueva, sin esa sonrisa de mamá iluminando la casa, sin esa voz cantureando mientras hacía las tareas. El sonido de sus pasos descalzos sobre el piso de madera, el ruido de sus polleras rozando mientras caminaba. Todo eso se había vuelto solo un eco en mi memoria. Papá, pobrecito, estaba perdidito. De día se enterraba en el trabajo, llegaba a casa tarde y cansado, con la ropa empapada de sudor y tierra. De noche yo lo escuchaba caminando por la casa, inquieto. A veces lo encontraba sentado en la silla de la cocina, mirando a la nada con una taza de café frío en las manos, como si esperara que ella apareciera en cualquier momento para calentárselo con esa sonrisa suya. Él trataba así, pero no sabía cómo lidiar con todo aquello. Saben, papá era diferente de los otros hombres que yo veía por ahí. Él estaba enamorado de mi madre, de una manera que hasta parecía cosa de película. Recuerdo bien cómo siempre la abrazaba. Le daba besos en la mejilla cuando llegaba del campo, aún todo sudado y polvoriento. Y conversaban... Dios mío, cómo conversaban. Principalmente después de la cena, papá siempre quería saber la opinión de ella para todo. Desde qué maíz plantar hasta qué nombre ponerles a los terneritos nuevos. Era lindo de ver, ¿saben? Yo me quedaba observando escondida y comparaba con los otros matrimonios que conocía. Los maridos de nuestras vecinas, los tíos, la mayoría apenas miraban bien a la cara de las esposas. Hablaban poco, y cuando hablaban era solo para dar órdenes o quejarse de algo. Pero papá no. Él miraba a mamá como si estuviera viendo el atardecer más hermoso del mundo, todos los días. Después de que ella se fue, parecía que una parte de él se había ido junto. Siguió haciendo las cosas, trabajando, cuidándonos a su manera. Pero los ojos ya no tenían ese brillo de antes. Se habían vuelto opacos, como ventanas cubiertas de polvo. En esa época tuve que dejar la escuela. Las cosas fueron cambiando de a poco. Fuimos aprendiendo a vivir sin mamá, aunque doliera como una herida que nunca cicatrizaba completamente. Papá empezó a llegar más temprano a casa, trataba de conversar más con nosotros. Una vez hasta trató de hacerme trenzas en el cabello, igual que hacía mamá. Quedaron todas torcidas, pero yo las dejé así nomás, solo para ver la sonrisa en su rostro. Esa sonrisa triste que me partía y me alegraba el corazón al mismo tiempo. Miren, hay algo que me pasó después que es difícil de contar. No es algo de lo que ande hablando por ahí, ¿saben? Pero forma parte de lo que me hizo ser quien soy hoy. Entonces, creo que necesitan saber. Esto pasó unos meses después de que mamá se fue. La casa todavía estaba en esa confusión, con parientes yendo y viniendo todo el tiempo, como hormigas inquietas que no sabían qué hacer con su dolor. Un día llegó Julio, hijo de mi tía Aparecida. Él era más grande, debía tener unos 14 años en esa época. Yo ya había cumplido 10. Al principio hasta fue bueno tenerlo cerca. Era divertido, ¿saben? Sabía un montón de juegos nuevos, contaba historias graciosas que nos hacían reír por primera vez desde que mamá se había ido. Nos quedábamos jugando en el patio, subiendo a los árboles. Esas cosas de chicos que nos hacían olvidar por un ratito la tristeza que cargábamos como una mochila pesada. Pero entonces las cosas cambiaron. Una tarde estaba todo el mundo ocupado, papá en el campo, los muchachos ayudando, y las tías en la cocina preparando la cena. Yo estaba en el cuarto arreglando unas ropas cuando Julio apareció en la puerta con una actitud extraña, como si estuviera tramando algo. Dijo que me quería mostrar algo lindo. Entró al cuarto y cerró la puerta, y el sonido de esa puerta cerrándose fue como un martillo golpeando en mi pecho. Empezó a acercarse, diciendo cosas raras, que yo era linda, que mis ojos azules como el cielo y mi cabello dorado como el sol
lo volvían loco de deseo. Traté de gritar, pero él me tapó la boca con una mano que olía a tierra y sudor. Me empujó hacia la cama. Siempre con la mano en mi boca, empecé a temblar. No entendía qué estaba pasando. Pensé que era un juego sin gracia, hasta que me di cuenta de que no era así. Él empezó a levantar mi vestido, tocándome en lugares que me dejaron asustada y avergonzada. Lugares que yo sabía que nadie debería tocar. Después tomó mi mano y me forzó a tocarlo a él de una manera que yo sabía que estaba mal, muy mal. Sé que entienden lo que quiero decir. Aquello era un terror para mí. Él era muy fuerte, y yo solo pensaba que quería que alguien me salvara de esa pesadilla. Fue cuando la puerta se abrió de repente. Todo fue muy rápido. Era papá. Nunca voy a olvidar la cara que puso en esa hora. Primero fue de susto, después una rabia que yo nunca había visto antes. Una rabia que le transformó toda la cara como si fuera otra persona. Papá agarró a Julio por el cuello de la camisa. Casi lo levantó del piso con una fuerza que no sabía que tenía. Empezó a gritarle, a llamarlo sinvergüenza, desgraciado. Nunca había oído hablar a mi padre de esa manera, con esa voz que parecía salir del mismísimo infierno. Lo arrastró hacia afuera del cuarto, al patio. Yo fui atrás, asustada, sin entender bien qué estaba pasando, pero sabiendo que algo terrible había ocurrido. En el patio, papá tiró a Julio al suelo, se sacó el cinturón y... bueno, fue feo. Le pegó con fuerza, gritando que le iba a enseñar a respetar a las niñas de la familia. La tía Aparecida vino corriendo, gritaba para que papá parara, pero él estaba ciego de rabia. Solo paró cuando Pablo y el tío Juan consiguieron sujetarlo. Julio estaba todo lastimado, llorando, rogando perdón. La tía Aparecida, que era hermana de mi madre, lo agarró y se fue en el mismo momento, insultando a todo el mundo, diciendo que éramos unos salvajes. Después de que se fueron, se quedó ese silencio pesado. Todo el mundo me miraba, unos con pena, otros sin saber qué decir. Papá me abrazó fuerte, llorando, pidió perdón, dijo que me iba a proteger siempre. Yo no entendía bien qué había pasado, solo sabía que era algo muy malo, algo que me había cambiado para siempre. Esa noche escuché a papá conversando con la tía Bea en la cocina. La tía Bianca Kowalski era hermana de mi padre. Papá hablaba de que estaba preocupado, decía que no sabía cómo cuidar de una niña solo, que tenía miedo de no poder protegerme. La tía Bea habló de la abuela, la madre de ellos, que vivía en la ciudad. Dijo que tal vez sería mejor que yo fuera a vivir con ella por un tiempo. Al día siguiente, papá me llamó para conversar. Me explicó que iba a pasar un tiempo con la abuela Jadwiga, que era para mi bien. Dijo que ahí iba a poder estudiar mejor, tener más oportunidades. Habló de que me iba a visitar siempre que pudiera. Yo no quería ir. Tenía miedo de dejar a mis hermanos, de quedarme lejos de papá. Saben, yo amaba a todos mis hermanos, pero mi preferido era Toñito. Me dolía el alma imaginar vivir lejos de él, pero también una parte de mí quería salir de ahí. Después de ese día con Julio, ya no me sentía segura en casa. Tenía pesadillas, me asustaba con cualquier ruido, como un animalito herido que tiembla al menor movimiento. Fue difícil despedirme. Toñito lloró tanto, no entendía por qué tenía que irme. José se quedó callado como siempre, pero también lloró mucho cuando me abrazó. Pablo me abrazó fuerte y dijo: «Va a ser mejor para ti, Catalina, pero no te olvides de nosotros, ¿sí?» Papá me llevó en el sulky hasta la estación de tren. Fue un viaje largo y silencioso. Él trataba de hablar de cosas alegres, pero se notaba que estaba sufriendo como yo. El viaje en tren fue una novedad para mí. Nunca había andado en uno antes. El ruido de las ruedas sobre los rieles me hacía sentir como si estuviera escapando
hacia un mundo completamente diferente. Pero también me daba miedo, como si cada kilómetro me alejara más de todo lo que conocía y amaba. Cuando llegamos a la ciudad, la abuela ya estaba esperando en la estación. La abuela Jadwiga era una señora seria, de esas de antes, ¿saben? No era de mucho cariño, pero abrazó a papá de una manera que me sorprendió. Para mí era como si la estuviera viendo por primera vez. Dicen que ya me había visto cuando era más chica, pero yo no me acordaba de nada. La abuela ni había ido al velorio de mamá. Dijo que era muy lejos para viajar. Papá lloró en los brazos de la abuela. Parecía un niño pequeño. La única vez que lo había visto así fue en el velorio de mamá. La abuela prometió que me iba a cuidar bien. Me abrazó también, medio sin ganas, pero me abrazó. Papá vino conmigo a la casa de la abuela. Cuando llegamos, me quedé boquiabierta. La casa era preciosa. Tenía muebles lindos, de esos que uno solo veía en las revistas que a veces llegaban al pueblo. Y tenía un cuarto solo para mí. Imaginen. Yo, que siempre había compartido cuarto con los muchachos, ahora tenía un rinconcito solo mío, con una cama que olía a sábanas limpias y un ropero grande, donde mis pocas ropas se veían perdidas como pajaritos en una jaula enorme. Papá se quedó un día entero. Él y la abuela conversaban mucho, a veces cuchicheando en un rincón, otras veces discutiendo fuerte en la cocina. La abuela vivía sola en esa casa grande, y se notaba que papá estaba preocupado por dejarme ahí. Pero, ¿qué podía hacer? Después de lo que había pasado, todo el mundo pensaba que era mejor que me quedara lejos por un tiempo. Cuando llegó la hora de que papá se fuera, fuimos todos a la estación. Fue la primera vez que sentí lo que era tener el corazón partido de verdad. ¡Qué escena más triste! Yo quería tanto quedarme con papá. Sentí tanta rabia de ese primo. Por culpa de él yo estaba ahí. Si él no hubiera hecho aquello... Pero no servía de nada pensar en eso ahora. En los primeros días empecé a darme cuenta de cosas raras. El vecindario parecía no querer mucho a la abuela. Le daban los buenos días, buenas tardes, pero era solo eso. Yo veía los grupitos de señoras cuchicheando en la calle y mi abuela nunca estaba en el medio. Había algo en sus miradas, una frialdad que no entendía. La abuela no conversaba mucho conmigo al principio. Yo trataba de ayudar, veía las cosas sucias e iba a limpiar. Pero enseguida me di cuenta de que no le gustaba. Iba y hacía todo de nuevo, a su manera. Yo siempre me iba a dormir frustrada, pensando que nada de lo que hacía estaba bien. Era difícil complacerla. Parecía que nunca hacía nada como correspondía. Entonces un día vino a decirme que me había anotado en la escuela. Me puse contenta. Por lo menos iba a tener algo que hacer además de quedarme en esa casa, donde cada paso que daba parecía estar mal. El primer día me llevó ella. Después iba sola. Con el tiempo hice amistad con algunas chicas. Ellas empezaron a venir a casa a buscarme, e íbamos conversando por las calles hasta la escuela. La escuela era bien diferente de la que iba allá en el interior. Tenía más alumnos, más maestros, y aprendíamos cosas que yo nunca había oído nombrar. Al principio fue difícil. Me sentía tonta al lado de los otros. Pero de a poco fui agarrando la onda. Las chicas de la escuela tenían curiosidad por mí. Era una de las pocas chicas rubias de ojos azules por ahí. Querían saber por qué había venido a vivir con la abuela, por qué mi acento era diferente. Yo no sabía qué decir, cómo explicar lo que había pasado. Entonces inventaba historias. Decía que mi papá había ido a trabajar lejos, y por eso yo estaba ahí. En casa las cosas seguían raras con la abuela. Ella no era mala, solo diferente. Distante, como si hubiera un vidrio invisible entre nosotras. Un día estaba arreglando mi cuarto y encontré unas fotos viejas en una caja de zapatos. En una de ellas había una chica linda, sonriendo, abrazada con un muchacho que se parecía a mi papá, pero más joven. Entonces me di cuenta.
Era papá y mamá. Le mostré a la abuela y le pregunté si tenía más fotos. Ella se quedó callada por un tiempo. Después dijo que sí y trajo unos álbumes empolvados. La abuela dijo que no veía esas fotos hacía más de 10 años. Estaba muy triste. Miró otra foto de mi madre y dijo: «Esta fue tomada cuando ellos estaban de novios». Fue la primera vez que la abuela habló de mi madre. Me di cuenta de que se le llenaron los ojos de lágrimas. Continuó: «Tu madre era una buena chica. Lástima que se fue tan temprano». Ahí, en esas fotos, vi muchas personas que no conocía, la mayoría polacos como nosotros. La abuela miraba con una expresión distante. Tuve miedo de preguntar quiénes eran. Entonces solo daba vuelta a las páginas. Ella tampoco hablaba nada. Los días fueron pasando y me fui acostumbrando a esa nueva vida. La nostalgia de casa todavía apretaba, pero ya no dolía tanto. Papá escribía cartas de vez en cuando, contando cómo estaban las cosas allá en casa. Decía que los muchachos estaban creciendo, que la cosecha estaba yendo bien. Yo también le escribía, contándole todo lo que me pasaba a mí y con la abuela. Le contaba de la escuela, de las amigas nuevas, de las cosas diferentes que veía en la ciudad. Pero nunca le hablaba de las cosas difíciles, de cómo a veces lloraba escondida extrañándolo a él y a mis hermanos. No quería que se preocupara. Un día llegó una carta diferente. Era de Pablo, mi hermano mayor. Escribía a escondidas de papá. Decía que me extrañaba, que la casa no era la misma sin mí. Al final de la carta preguntaba: «Catalina, ¿vos crees que algún día vas a poder volver?». Esa pregunta se me quedó martillando en la cabeza. ¿Iba a poder volver algún día? ¿Y si volvía, las cosas serían como antes? El tiempo fue pasando y yo fui creciendo. Cuando cumplí 16 años, decidí que era hora de empezar a trabajar. Casi todas mis amigas ya trabajaban. La abuela no le gustó nada la idea. «Las señoritas de familia no trabajan afuera», decía. Pero yo insistí. Quería tener mi propia plata, ser independiente. Todo lo que quería hacer tenía que pedírselo a ella. Y muchas veces quería algo, pero no se lo pedía por miedo de que no me diera la plata. Conseguí mi primer trabajo en una panadería, aún con la abuela refunfuñando. Empezaba tempranito, antes de que saliera el sol. Al principio me dolían las muñecas de tanto amasar pan, hacer galletas, pero me gustaba. El olorcito de pan calentito me acordaba de mi mamá. La abuela vivía quejándose de mi trabajo. Decía que me iban a hablar mal en el barrio, que el lugar de las chicas era en casa. Pero yo me mantenía firme. Quería mi independencia. No quería depender de nadie. Peleábamos mucho por eso. La abuela era durona, pero en el fondo yo sabía que solo me quería proteger, a su manera. Fue ahí en la panadería donde conocí a Juan. Era hijo de don Antonio, el dueño. Un muchacho lindo, siempre sonriendo. Al principio casi no nos hablábamos. Yo me quedaba sin ganas, acordándome de lo que había pasado con Julio. Pero Juan era diferente. Era gentil, respetuoso. Tenía esa manera suave de hablar que me tranquilizaba como un té de manzanilla. Un día me invitó a tomar un helado después del trabajo. Tuve miedo de aceptar, pero terminé yendo. Conversamos tanto que ni vimos pasar el tiempo. Él me contó de sus sueños, de que algún día quería tener su propia panadería. Yo le hablé de mi vida en el interior, de la nostalgia que sentía por la familia. Empezamos a encontrarnos más veces, a escondidas, claro. Si la abuela se enteraba, Dios mío, vivía diciendo que los hombres no prestaban, que tenía que cuidarme. Pero Juan era diferente. Me respetaba, me hacía reír. Con él podía ser yo misma, sin máscaras, sin miedos. El trabajo en la panadería era duro, pero me gustaba. Aprendí a hacer pan, tortas, facturas. Don Antonio decía que tenía buena mano para la masa. Empecé a juntar una platita.
La guardaba escondida debajo del colchón. Todavía no sabía qué haría con esa plata, pero estaba ahí. Una parte le daba a la abuela, el resto lo guardaba como una ardillita. Un día Juan me besó. Fue atrás de la panadería, cuando estábamos guardando las cajas de leche. Mi corazón casi se me sale por la boca. Era diferente de todo lo que había sentido. Por primera vez entendí lo que era querer a alguien de verdad, de esa manera que te hace temblar las piernas y te llena el pecho de mariposas. Empezamos a ser novios a escondidas. Yo me moría de miedo de que la abuela se enterara. Pero era tan lindo. Juan me hacía sentir especial, querida, protegida. Hacíamos planes, soñábamos con el futuro. Él hablaba de casarse, de tener nuestra propia panadería. Yo me quedaba dividida entre la alegría de estar con él y el miedo de decepcionar a la abuela. En esa época las cartas de papá fueron llegando menos seguido. Estaba enfermo. Pablo me escribía contándome. Me quedé preocupada. Quería volver para cuidarlo. Cuando le conté a la abuela sobre la enfermedad de papá, la vi cambiar en el momento. Toda esa dureza desapareció de sus ojos. «Tenemos que ir a ver a tu papá», dijo sin pensarlo 2 veces. Me sorprendí. Nunca había visto a la abuela así. Para ella salir de casa, y principalmente hacer un viaje, era cosa rara. Arreglamos las valijas a las apuradas. Traté de hablar con Juan, explicarle la situación, pero no estaba en la panadería ese día. Le dejé una nota prometiendo que iba a volver. Mi corazón se quedó apretado de tener que dejarlo así, sin despedirme como correspondía. El viaje de vuelta al interior fue largo. El tren se balanceaba haciendo ese ruido que parecía un arrullo. La abuela se quedó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. En un momento del viaje la abuela se dio vuelta hacia mí. Sus ojos estaban diferentes, más suaves. «Catalina», me dijo, «creo que es hora de que te cuente algunas cosas». Empezó a hablar del pasado, de cuando era joven. Me contó que el abuelo Stanisław era viudo cuando se casaron. La tía Bea, que ya era grande, no la quería nada. Le decía que nunca iba a ser su madre. La abuela habló con la voz medio temblando. Me quedé sorprendida. Sinceramente no sabía eso. La tía era tan parecida a mi papá que pensaba que la abuela era su madre también. Nunca había visto a la abuela así, tan abierta. Siguió contándome que se hizo cargo de 4 hijos del abuelo Stanisław. Hermanos de la tía Bea, eran 3 varones, y la tía Bea. Así como yo y mis hermanos, al principio fue difícil, dijo ella. Pero con el tiempo la Bea la fue aceptando. Los muchachos también. La abuela fue teniendo sus propios hijos con el abuelo Stanisław. Eran una familia grande ahora, con los hijos del primer matrimonio del abuelo y los nuevos que vinieron, incluyendo mi papá. La ladrillería de la familia de la abuela estaba yendo bien, dando sustento para todo el mundo. Parecía que todo iba bien, hasta que se le quebró la voz. «Fue una tragedia, Catalina», dijo, los ojos llenos de lágrimas. «Tu abuelo Stanisław y los 3 muchachos más grandes, los que él tenía cuando se casó conmigo. Cuando digo más grandes, quiero decir más grandes que tu tía Bea, porque en realidad el mayor de ellos tenía apenas 17 años. Todos murieron en un accidente en la ladrillería». La abuela respiró hondo antes de seguir. «Fue horrible. Un tractor descontrolado los atropelló a todos en el mismo día. Además de ellos, el marido de doña Carmen, que trabajaba ahí, también se fue. Fue como si el diablo mismo hubiera visitado nuestra ladrillería». Me quedé sin palabras. Nunca había oído hablar de esto. La abuela siguió, la voz bajita como un susurro. «La Bea me culpó. Dijo que si yo no hubiera entrado en sus vidas, eso no habría pasado.
que si su padre no se hubiera casado conmigo, ellos no estarían trabajando en esa ladrillería maldita. Perdió a su padre y a sus hermanos de una sola vez. Ahora ya sabes, Catalina. La abuela me explicó que la ladrillería era de la familia de ella desde hacía generaciones. Su padre había empezado el negocio, se lo pasó a su hijo, y después quedó para ella y sus hermanos. Su padre fue quien arregló su casamiento con el abuelo Stanisław, porque era de familia polaca, como ellos. Después del accidente, la Bea no aguantó quedarse. Decía que la ladrillería de mi familia estaba maldita. Agarró y se fue. Se fue a vivir cerca de los parientes del padre, pero no la culpo, Catalina. La pobrecita pasó por mucha cosa. Fue ahí que entendí la conexión. Quiere decir que... Empecé a hablar, y la abuela completó. Exacto. Ella se fue a vivir cerca de donde ustedes vivían. Y como era muy amiga de tu madre, después de que se casó con tu papá y nació Pablo, la Bea los convenció a ella y a tu papá de que se fueran a vivir allá también. Me quedé pensando en cómo todo aquello era nuevo para mí. ¿Cómo puede ser que pasaran tantas cosas en nuestra familia y yo no supiera nada? Me quedé pensando si mis hermanos sabrían esto. Hace más de 15 años que no veo a la Bea, dijo la abuela, mirando por la ventana del tren. Tengo miedo de cómo va a ser el encuentro, si va a querer hablar conmigo después de tanto tiempo, si todavía me culpa por lo que pasó en la ladrillería. Ahora entendía mejor por qué la abuela era como era. Toda esa dureza, esa manera cerrada, era un escudo para proteger un corazón que había sufrido demasiado. Cargaba no solo el dolor de la pérdida, sino también el peso de sentirse responsable por la tragedia, por ser de la familia dueña de la ladrillería donde todo había pasado. Cuando llegamos fue una sorpresa tras otra. Papá estaba en cama, más flaco de lo que me acordaba, pero sus ojos brillaron cuando me vio. Había tenido un derrame, lo que explicaba por qué las cartas habían llegado menos seguido. Ver a papá ahí, débil en la cama, me partió el corazón, pero la presencia de la abuela pareció darle una energía nueva. Los muchachos habían crecido tanto. Pablo y José ya eran hombres hechos y derechos, con esas manos callosas del trabajo duro y esa barba que los hacía parecer más viejos de lo que eran. Y Toñito, que era tan chiquito cuando me fui, ya era un mocito de 12 años. Iba a ser un polaco alto igual que mis hermanos, pues ya me había pasado en altura. Pero la sorpresa más grande fue ver a la tía Bea ahí. Cuando las dos se vieron, se quedaron paradas, mirándose. Pensé que la tía iba a dar la espalda e irse, pero de repente las dos se abrazaron llorando. Fue lindo de ver, como si dos heridas viejas finalmente empezaran a sanarse. Los días siguientes fueron de mucha preocupación, pero también de esperanza. Era bueno estar en casa de nuevo, volver a ver a todo el mundo, cuidar a papá. Pero no podía parar de pensar en Juan, en qué estaría pensando él, si había leído mi nota. La abuela asumió el comando, haciendo test, aplicando compresas, insistiendo en que papá hiciera ejercicios suaves todos los días. Era increíble ver cómo sabía exactamente qué hacer. Sus manos arrugadas se movían con la seguridad de quien había cuidado muchos enfermos en su vida. De a poco, papá fue mejorando. Primero consiguió sentarse en la cama solo. Después, con nuestra ayuda, empezó a dar unos pasitos por el cuarto. Una semana después de nuestra llegada, ya estaba sentado en la galería, conversando con los vecinos que venían a visitarlo, como si fuera el rey de su pequeño reino. Ver a papá mejorando fue un alivio enorme, pero aún con toda esa agitación, no podía parar de pensar en Juan. ¿Será que había leído mi nota? ¿Qué estaría pensando de que me hubiera ido así, sin despedirme como correspondía? Era bueno estar en casa de nuevo, volver a ver a todo el mundo, cuidar a papá, pero una parte de mi corazón se había quedado en la ciudad con Juan. Por las noches, acostada en mi antigua cama,
Me quedaba imaginando si él todavía me estaría esperando, si nuestros planes todavía estarían en pie cuando yo volviera. La mejoría de papá fue sorprendente. El médico que vino a verlo dijo que era un milagro, que generalmente la recuperación de un derrame llevaba mucho más tiempo. Pero ahí estaba él, 2 semanas después, ya caminando por la casa. Todavía medio despacio, pero por su cuenta. Fue en esa época que empecé a pensar en volver a la ciudad. Papá ya estaba mucho mejor. Los muchachos y la abuela podían cuidarlo y yo necesitaba resolver mi vida, ver a Juan, volver a mi trabajo en la panadería. La abuela parecía otra persona ahí. Ayudaba a cuidar a papá, conversaba con la tía Bea, se reía de las historias que contaban los muchachos. Una noche se sentó a mi lado en la galería y me dijo: «Catalina, sé que a veces soy dura contigo, pero es porque quiero lo mejor para ti. Ver a tu papá así me hizo pensar en muchas cosas». Me emocioné. Era la primera vez que la abuela me hablaba así. Le conté sobre Juan, sobre los planes que teníamos. Pensé que se iba a enojar, pero solo sonrió y dijo: «Si él te hace feliz, mi hija, no lo dejes escapar». Una tarde papá me llamó al cuarto y me preguntó: «Hija, ¿vos estás feliz allá en la ciudad?». Le conté sobre el trabajo en la panadería, sobre Juan. Me miró con cariño y dijo: «Entonces volvé para allá. Construí tu vida. Solo no te olvides de nosotros acá». Cuando llegó la hora de volver, fue difícil despedirme otra vez, pero esta vez era diferente. Sabía que podía volver cuando quisiera, que mi familia siempre iba a estar ahí para mí. La abuela decidió quedarse un tiempo más. Dijo que quería aprovechar para sacarse las ganas de estar con la familia. Me dio las llaves de la casa. En el tren de vuelta a la ciudad, iba pensando en todo lo que había pasado. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién iba a decir que iba a necesitar un susto con la salud de papá para que la familia se acercara? Si creen que tuvo la mano del Creador del cielo y de la tierra en esa situación, escriban en los comentarios: «La familia es el plan de Dios». Cuando llegué a la ciudad fui directo a la panadería. El corazón me latía fuerte. Juan estaba ahí, amasando pan. Cuando me vio, largó todo y vino corriendo. Me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que me fuera otra vez. Me llenó de besos. «Mi polaquita volvió», dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Le conté todo sobre papá, sobre la abuela, sobre cómo había decidido quedarme en la ciudad. Sonrió con esa sonrisa que yo tanto amaba y dijo: «Entonces vamos a hacer que nuestros planes se vuelvan realidad». En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Juan me llevó para conversar con sus padres, don Antonio y doña María. Me puse nerviosa, pensando que se iban a enojar porque había desaparecido así. Pero para mi sorpresa me recibieron con los brazos abiertos. Doña María hasta lloró cuando le conté mi historia sobre mamá y papá. Fue don Antonio quien dio la idea del casamiento. «Ustedes se quieren, son trabajadores. ¿Para qué esperar?», dijo. Y así, de la nada, empezamos a planear un casamiento. Doña María era un ángel. Se ocupó de todo, desde el vestido hasta la fiesta. «Eres la hija que nunca tuve», me decía mientras elegíamos las flores o probábamos las tortas. Le mandé una carta a papá y a la abuela con las novedades. La respuesta llegó rápido. Estaban felices por mí y prometieron venir al casamiento. Me quedé aliviada de saber que papá ya estaba lo suficientemente bien como para viajar. Los días pasaron volando entre los preparativos del casamiento y el trabajo en la panadería. Juan y yo hacíamos planes para el futuro, soñando con nuestra propia panadería algún día. Cuando llegó el gran día, no lo podía creer. La iglesita estaba toda adornada, llena de gente. Vi entrar a mi papá, a la abuela, a la tía Bea. Los ojos de papá brillaban de orgullo. Mis hermanos vinieron también, todos arreglados, pareciendo unos señores de ciudad.
La ceremonia fue preciosa. Cuando Juan dijo sí, sosteniendo mi mano, sentí que toda mi vida me había llevado hasta ahí, a ese momento, en esa iglesita, con todas las personas que amaba. La fiesta fue en la panadería misma. Don Antonio y doña María habían preparado todo. Había pan de todos los tipos, tortas, dulces. El pueblo entero parecía haber aparecido para festejar con nosotros. En el medio de la fiesta, la abuela me llamó a un rincón. Tenía un sobre en la mano. «Catalina», me dijo, «tomé una decisión. Esa casa linda en la ciudad donde viviste conmigo, ahora es tuya. Tuya y de Juan». Me quedé sin palabras. La abuela siguió. «Me voy a quedar viviendo con tu papá. Los aires del campo me hicieron bien, ¿sabes? Y él necesita a alguien cerca. Mis otros hijos están perdidos por Argentina. Y no sé cuánto tiempo más tengo para vivir. Quiero quedarme cerca de mis hijos, de la Bea y de tu papá». Abracé a la abuela llorando de emoción. Ella, que siempre fue tan durona, estaba ahí dándome el regalo más grande que podía imaginar. «Pero abuela», le dije, «¿y usted?». Sonrió de esa manera suya, medio de costado. «No te preocupes por mí, nena. Estoy volviendo a mis raíces, y quién sabe si no reabrimos la ladrillería. Tu papá está lleno de ideas». Vi a la tía Bea acercarse, abrazó a la abuela y dijo sonriendo: «Catalina, la madre va a estar cerca mío ahora, y nadie me la saca». En ese momento entendí que el casamiento no era solo mío y de Juan. Era un nuevo comienzo para toda la familia. La fiesta siguió hasta bien entrada la noche. Juan y yo bailamos, comimos, reímos. Mirando alrededor vi tantas alegrías y solo pude agradecer a Dios por las bendiciones. Nuestra primera noche fue en una hostería de campo de la ciudad. Una noche perfecta, llena de amor y respeto. Era la primera vez que me sentía completamente segura con un hombre, completamente amada. En los días siguientes, mi familia fue volviendo al interior de a poco. Papá, ya mucho mejor, prometió visitarnos siempre. La abuela, antes de irse, me enseñó todos los secretos de la casa. «Cuídala bien», me dijo. «Tiene mucha historia acá adentro». Al principio fue raro. La casa parecía demasiado grande para nosotros dos, pero de a poco la fuimos llenando con nuestra propia historia. El trabajo en la panadería siguió. Don Antonio empezó a enseñarme más sobre el negocio. «Algún día», decía, «esto va a ser de ustedes». Juan y yo trabajábamos duro, juntando cada centavo que podíamos. Soñábamos con el día en que pudiéramos tener nuestra propia panadería, nuestro propio negocio. Don Antonio nos enseñaba no solo a hacer el mejor pan de la región, sino también cómo manejar las cuentas, cómo tratar a los proveedores, cómo hacer que un negocio prospere. Los años fueron pasando como páginas de un libro hermoso. Tuvimos hijos, uno tras otro, como escaleritas. Primero llegó Juana, en homenaje a mi madrecita bendita. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sentí que mamá estaba ahí conmigo, guiándome, enseñándome desde el cielo cómo ser madre. Después vino Vicente, un morocho de ojos verdes que desde pequeño tenía esa sonrisa traviesa que me recordaba a Toñito. Luego llegó Héctor, rubiecito como yo, pero con el carácter fuerte de su papá. Después la Susana, que nació con ese cabello dorado que brillaba como oro al sol. Y por último fue ver a Lucía, mi bebé, la que cerró la familia con broche de oro. La casa que antes parecía grande se quedó chica de repente, llena de risas, de correteadas, de llantos de bebé, de esos ruidos hermosos que hace una familia grande y feliz. Juan se transformó en un padre maravilloso, de esos que llegaban del trabajo y se tiraban al piso para jugar con los chicos, que se quedaban despiertos toda la noche cuando alguno estaba enfermo. Un día hermoso, el sueño de nuestra propia panadería se volvió realidad.
Don Antonio, que ya estaba grande, decidió retirarse y nos vendió la panadería a un precio que podíamos pagar. Fue duro al principio. Había días que apenas dormíamos, trabajando desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Pero de a poco, nuestra panadería se hizo famosa en la región. La gente venía de pueblos vecinos solo para probar nuestro pan casero, nuestras facturas que se derretían en la boca, nuestros alfajores que tenían ese toque especial que viene del amor con que se hacen las cosas. Mis hermanos construyeron sus familias y siguieron tocando hasta hoy la ladrillería que papá reabrió con la abuela y la tía Bea. Gracias a Dios, nunca más pasó ninguna tragedia ahí. Fue lindo ver cómo consiguieron transformar esa historia triste en algo bueno. La ladrillería creció bastante. Empezó chiquita, solo para la región, pero hoy mandan tejas y ladrillos para medio país. Papá, antes de partir, se quedó tan orgulloso de ver el negocio prosperando. La abuela también. Ella decía que era una forma de honrar la memoria del abuelo Stanisław y de los muchachos que se fueron. Y hablando de familia que crece, mis hijos me dieron muchos nietos. Mis hijos todos nacieron polacos. Ahora entendía lo que mi papá siempre decía, que la sangre polaca es fuerte. Cabellos rubios, ojos claros y esa nariz característica que se ve en todas las fotos familiares. Pero gracias a Dios, las narices fueron achicándose con las generaciones. Mis nietos vinieron mezclados. Unos morochos, otros rubios, una mezcla linda del polaco con el argentino. Es una alegría ver esa mezcla, cada uno con su manera de ser, pero todos cargando un poquito de nuestra historia en sus caritas inocentes. Hoy, a los 61 años, tengo en total 14 nietos. Solo Vicente me dio 6. El resto está dividido entre los otros hijos. Es una alegría ver esa mezcla cuando se junta todo el mundo acá en casa o en la panadería. Es una fiesta nomás. Hay nieto para todos lados, unos ayudándole a hacer pan, otros solo queriendo comer, corriendo entre las mesas, llenando todo de harina y risas. Me quedo mirando y pensando cómo da vueltas la vida. De una nena del interior me volví esta abuela cholula de una familia tan grande y linda. A veces, cuando estoy amasando pan en la madrugada y la casa está todavía silenciosa, pienso en mamá. Siento que está ahí conmigo, orgullosa de todo lo que construimos. La panadería se volvió más que un negocio, se volvió el corazón del barrio. La gente viene no solo a comprar pan, sino a conversar, a contar sus problemas, a celebrar las buenas noticias. Doña María, que en paz descanse, solía decir que una panadería es como el confesionario del barrio. La gente viene, cuenta sus penas y se va más liviana, con el olor a pan fresco acompañándola. Juan y yo envejecimos juntos en esa panadería, viendo pasar generaciones de familias. Vimos nacer niños, los vimos crecer, casarse, traer a sus propios hijos. Algunos de nuestros primeros clientes ahora son bisabuelos, que siguen viniendo todos los días por su pan de cada día. Cuando Juan se enfermó, hace unos años, toda la comunidad se movilizó. Los vecinos se turnaban para ayudarnos en la panadería. Las señoras del barrio traían comida casera. Los niños dibujaban cartitas para el tío Juan de la panadería. Fue en esos momentos que me di cuenta de que no éramos solo dueños de un negocio. Éramos parte del alma del barrio. El día que Juan partió, la panadería se llenó de flores como nunca había visto. Parecía un jardín gigante, con gente de todos los rincones de la ciudad que había venido a despedirlo. Los hijos de mis primeros clientes, que ahora eran adultos, contaban historias de cómo Juan les regalaba facturas cuando eran chicos, cómo siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Ese día entendí que Juan no había sido solo mi marido. Había sido el corazón de una comunidad entera, y ahora me tocaba a mí seguir esa tradición, seguir siendo esa presencia constante que la gente necesita,
esa sonrisa matutina que acompaña el primer café del día. Mis hijos quisieron que cerrara la panadería, que me jubilara, que fuera a vivir con alguno de ellos. Pero yo les dije, esta panadería es más que un trabajo, es nuestro legado. Es donde su papá puso su corazón, donde construimos nuestra historia. Ahora son mis nietos los que me ayudan. Los veo llegar tempranito, antes de ir a la escuela, con esa energía que solo tienen los chicos. Se pelean por quién va a ayudar a hacer las facturas, quién va a atender a los clientes, quién va a barrer la harina del piso. Vicente, mi hijo mayor, a veces viene y me dice: «Mamá, ya hiciste bastante. Es hora de descansar». Pero yo le explico que esto no es trabajo para mí. Es mi manera de seguir conectada con la vida, de sentir que todavía sirvo para algo, de honrar la memoria de Juan y de todos los que se fueron antes que nosotros. La panadería cambió con los tiempos, claro. Ahora tenemos hornos más modernos, una caja registradora electrónica que uno de mis nietos me enseñó a usar. Hasta tenemos un grupo de WhatsApp donde los clientes pueden encargar sus pedidos. Pero la esencia sigue siendo la misma. El amor con que amasamos cada pan, el cariño con que atendemos a cada cliente, la tradición familiar que pasa de generación en generación. Hace poco, una periodista del diario local vino a hacerme una nota. Quería saber el secreto de nuestro éxito. ¿Por qué nuestra panadería había sobrevivido tantos años cuando tantas otras habían cerrado? Le dije algo que mi abuela Jadwiga me había enseñado años atrás. El secreto no está en la harina ni en la levadura. Está en las manos que amasan y en el corazón que pone amor en cada pedazo de masa. La tía Bea vino a visitarme el año pasado. Ya está muy grande, pero todavía tiene esa chispa en los ojos. Se sentó en la panadería y me ayudó a hacer pierogi, igual que hacíamos cuando éramos jóvenes. Me contó historias de la ladrillería, de cómo papá había logrado transformar aquel lugar de tragedia en un lugar de esperanza y prosperidad. «Tu papá tenía razón», me dijo mientras estiraba la masa. «El sangre polaca es fuerte, pero no solo por los ojos azules o el cabello rubio. Es fuerte por la resistencia, por la capacidad de levantarse después de las caídas más terribles». Es verdad. Nuestra familia había pasado por tanto. La muerte de mamá, el abuso de Julio, la separación, la enfermedad de papá, la muerte de Juan. Pero siempre habíamos encontrado la manera de seguir adelante, de reconstruirnos, de transformar el dolor en fuerza. Ahora, cuando miro hacia atrás, puedo ver el hilo conductor de toda mi historia. Cada dolor, cada alegría, cada decisión me había llevado exactamente a donde tenía que estar. La niña asustada que había perdido a su madre se había transformado en una mujer fuerte que había construido su propia familia, su propio legado. A veces, cuando estoy sola en la panadería temprano por la mañana, antes de que lleguen los nietos o los primeros clientes, siento la presencia de todos los que se fueron. Mamá, que me enseñó las primeras recetas y el valor del trabajo honesto. Papá, que me mostró que el amor verdadero es proteger a los que uno ama, cueste lo que cueste. Juan, que me enseñó que el matrimonio puede ser una sociedad hermosa cuando se basa en el respeto y el amor genuino. La abuela Jadwiga, que me enseñó que a veces la dureza externa esconde un corazón que ha sufrido demasiado, y que dar amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Don Antonio y doña María, que me acogieron como una hija y me enseñaron que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges construir. Cada mañana, cuando enciendo los hornos y empieza a salir ese olor característico de la levadura trabajando, del pan creciéndose, pienso en todas las manos que han amasado en esta panadería. Las manos de Juan, ásperas pero cariñosas, que podían hacer el pan más suave del mundo. Las manos de doña María,
arrugadas pero sabias, que me enseñaron los secretos de la repostería. Las manos de mis hijos cuando eran pequeños, ayudándome a formar las facturas con más entusiasmo que técnica. Y ahora, las manos de mis nietos, suaves todavía, pero ya aprendiendo el oficio que algún día será suyo, si así lo eligen. Porque esa es otra cosa que aprendí. Cada generación tiene que elegir su propio camino. Yo elegí quedarme con la panadería porque era mi pasión, mi forma de honrar a Juan, mi manera de seguir conectada con la comunidad que nos había dado tanto. Pero mis hijos eligieron caminos diferentes. Vicente se recibió de contador y maneja las finanzas de la ladrillería familiar. Héctor se hizo maestro y enseña en la escuela primaria del pueblo vecino. Susana estudió enfermería y trabaja en el hospital regional. Vera Lucía se casó con un ingeniero y vive en Buenos Aires, pero viene todos los fines de semana con sus hijos. Solo Juana, mi primogénita, eligió quedarse con la panadería. Dice que siente lo mismo que yo, que este lugar tiene alma, que cada día hay algo nuevo que aprender, que cada cliente es una historia diferente. Ella es quien va a continuar el legado cuando yo ya no pueda. Es curioso cómo la vida te va enseñando cosas cuando menos te lo esperas. El otro día vino una chica joven a la panadería, muy nerviosa, preguntando si necesitábamos ayuda. Se notaba que había pasado por cosas difíciles. Tenía esa mirada que yo reconocí inmediatamente. La mirada de alguien que ha perdido la confianza en el mundo. Sin preguntarle nada de su historia, le dije que sí, que podía empezar al día siguiente. Juana me miró sorprendida, porque realmente no necesitábamos más ayuda. Pero algo en esa chica me recordó a mí misma cuando era joven, cuando la abuela me dio esa primera oportunidad de trabajar en la panadería de don Antonio. A veces, lo que una persona necesita no es solo un trabajo, es la oportunidad de reconstruirse, de encontrar un lugar donde pueda sentirse útil y valorada. Esa chica, que se llama Martina, lleva ya 6 meses con nosotras. No sé cuál es su historia completa, y no se la voy a preguntar hasta que ella esté lista para contarla. Pero la veo florecer día a día, ganando confianza, sonriendo más, aprendiendo no solo a hacer pan, sino a creer en sí misma otra vez. Es mi manera de devolver todo lo bueno que recibí en la vida, porque si algo aprendí en estos 61 años, es que la vida es como hacer pan. Necesitas ingredientes buenos, tiempo para que la masa crezca, el calor justo para que se cocine bien y mucha paciencia. Pero sobre todo, necesitas manos que amasen con amor. El año pasado tuvimos una celebración especial. Los 40 años de la panadería bajo nuestro nombre. Toda la familia vino, incluso algunos que hacía años no veía. Mis hermanos Pablo, José y Antonio vinieron del interior con sus familias completas. Fue emocionante ver a todos mis sobrinos, algunos ya adultos con sus propios hijos. Pablo, que siempre fue el más serio, me dijo algo que me llegó al corazón. Catalina, mamá estaría tan orgullosa de verte, de esta mujer fuerte en que te convertiste, de esta familia hermosa que construiste, de cómo supiste transformar cada dolor en algo bueno. José, el lector, me trajo un álbum de fotos que había armado con todas las fotos familiares que tenía. Pasamos horas viéndolo, recordando, riendo y llorando. Antonio, mi querido Toñito, que ahora es un hombre grande con sus propios nietos, me abrazó y me dijo: «Sos la hermana más valiente que conozco». En esa celebración entendí algo importante. No somos solo una familia, somos un legado. Cada uno de nosotros lleva adelante algo de lo que mamá y papá nos enseñaron. Algo de esa mezcla hermosa entre la tradición polaca y la calidez argentina. La ladrillería de mis hermanos no es solo un negocio. Es un símbolo de resiliencia, de cómo se puede construir algo hermoso sobre las cenizas de una tragedia. Mi panadería no es solo un lugar donde se vende pan, es un punto de encuentro, un lugar donde la gente viene a buscar
no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Hace poco, una de mis nietas más grandes, la hija de Vicente, me dijo que quería estudiar psicología para ayudar a niñas que habían pasado por situaciones difíciles. Le brillaron los ojos cuando me contó sus planes, y yo vi en ella esa misma determinación que había tenido a los 16 años cuando decidí trabajar para ser independiente. Le conté mi historia completa por primera vez. Todo. La muerte de mamá, lo que pasó con Julio, la vida con la abuela, el encuentro con Juan, la construcción de nuestra familia. Ella me escuchó sin interrumpir y al final me dijo: «Abuela, ahora entiendo por qué sos como sos. Quiero ser como vos cuando sea grande». Ay, mi querida, te agradezco si tuviste la paciencia de escucharme contar toda esta historia. Saben, ya que te gustaron estos recuerdos de familia, quería contarte algo. La gente de este canal hizo un librito muy bueno, lleno de recetas de tés de las abuelas. Son 100 recetas para diversos males, cosas que aprendí y que es bueno compartillar. Hay té para controlar la presión, para dolor de panza, para mejorar la memoria, una cantidad de cosas buenas. Son recetas que te ayudan a vos y a tu familia a no gastar ríos de plata en la farmacia, usando lo que la naturaleza de Dios nos dio. Está todo explicadito ahí en el primer comentario fijado de este video. Si te interesa, pasa por ahí para conocer ese trabajo maravilloso, sin compromiso. Y mira, si te gustó escuchar a esta vieja polaca hablando acá, no salgas de este video sin dejar tu like. Eso ayuda mucho al trabajo de la gente del canal, ¿sabes? Es una manera de agradecerles por compartir estas historias y estos conocimientos antiguos que son tan importantes. Antes de despedirme, quiero dejarles algo que aprendí en todos estos años. La vida no es fácil para nadie. Todos pasamos por momentos oscuros, por pérdidas que nos quiebran el corazón, por situaciones que nos hacen preguntarnos si vale la pena seguir adelante. Pero lo que hace la diferencia no es lo que nos pasa, sino cómo elegimos responder a lo que nos pasa. Yo pude haber elegido quedarme amargada por la muerte temprana de mamá, por el abuso de mi primo, por las dificultades que tuve que enfrentar desde tan pequeña. Pero elegí otra cosa. Elegí usar cada dolor como un ladrillo para construir algo mejor. Elegí transformar cada lágrima en una sonrisa para alguien más. No fue fácil. Hubo noches que lloré hasta quedarme sin lágrimas, días que quise tirar todo por la borda. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, aparecía algo o alguien que me recordaba por qué valía la pena seguir. Un abrazo de mis hijos, una sonrisa de Juan, el olor del pan saliendo del horno, la visita inesperada de un hermano. Hoy, cuando miro hacia atrás, no cambiaría nada de mi historia, porque cada piedra en el camino me llevó exactamente a donde tenía que estar. Cada desafío me hizo más fuerte, cada pérdida me enseñó a valorar más lo que tenía, cada caída me enseñó a levantarme con más determinación. Mis 14 nietos son la prueba viviente de que valió la pena cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de dolor. En sus caritas veo el futuro de nuestra familia. Veo la continuación de esta historia que empezó hace tantos años en una casita amarilla del interior. Y ustedes, mis queridos, que me acompañaron hasta acá, quiero que sepan que sus historias también importan, que cada uno de ustedes tiene la fuerza necesaria para escribir su propio final feliz, sin importar qué tan difícil sea el capítulo que están viviendo ahora. Porque al final del día, lo que cuenta no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. No es lo que nos pasó, sino lo que hacemos con lo que nos pasó. Y yo, esta vieja polaca de 61 años, seguiré aquí en mi panadería, amasando pan y amasando esperanzas, recordándole a todo el que quiera escuchar que siempre, siempre hay una razón para seguir adelante. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.